No, es que real pocas veces uno ve una playa así. O sea, yo pocas veces en mi vida vi una playa tan espectacular. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, detrás de cámara, lo tenemos al negro y somos a viajar y comer. Seguimos nuestro viaje por Cuba, este país que nos está maravillando, y estamos en el Cayo Guillermo, un cayo espectacular que tiene unas playas preciosas, y hoy los vamos a llevar a conocer la playa, se supone, de las top 5 de América y de las top 10 de las playas más hermosas que tenemos en el planeta. Esta playa es Playa Pilar. Seguramente vieron algún video anterior que hemos estado publicando, que estamos en el Hotel Iberostar Selection Playa Pilar, y hoy los vamos a llevar a la Playa Pilar propiamente dicha, que está acá nomás, a unos metros nuestros, justo acá atrás. Vamos a encontrar la playa, que se supone que está increíble, y vamos a mostrarles de qué manera pueden llegar. Hay tres maneras diferentes para llegar a esta playa. Una, que es la más difícil creo yo, que es ir caminando por toda la orilla de esta playa. Ojo que hay muchas piedras, o sea, no sé si es la más conveniente, pero se supone que por ahí podemos llegar a Playa Pilar. Sí, nosotros vimos un video de unas personas, no sé si eran rusas o de qué nacionalidad, que se pusieron los aqua shoes y fueron bordeando todo por adentro de la playa, ¿no? Es Exacto. Un camino sinuoso, pinchudo, Sí. que hay mucho coral. Y tal vez te conviene hacerlo a la mañana porque en este momento el agua está mucho más bajita. Después ya sube y se te va a complicar. La opción número 2 es la que vamos a hacer nosotros. Vamos a salir del hotel, vamos a llegar a lo que es la ruta y vamos a ir caminando, bordeando la ruta, que hay un camino que nos lleva hasta la Playa Pilar. Vamos a ver ahora en un ratito, se los vamos a mostrar, a ver cuánto tardamos y demás. Y la opción número 3 se las vamos a mostrar ahora. Entonces, acá está la opción número 3. Un bus, una especie de hop-on, hop-off, como para Exacto. decirlo de alguna manera, que nos va a llevar por el módico precio de $5 por persona hasta Playa Pilar. Todo el día, digamos, ida y vuelta las veces que quieras. Pagás $5 en el día, querés ir a la mañana, vas a la mañana, volvés, te volvés de nuevo a la tarde, volvés, o sea, es libre, Por persona. por persona. Y acá tenés un poco los horarios, o sea, el hotel más lejos es el Hotel Colonial y este es el recorrido que va haciendo por todos los hoteles hasta Playa Pilar. En este caso, estos son los horarios en los que sale el bus y en los que vuelve el bus desde Playa Pilar hasta este hotel. Igual te digo, a mí no me sacás $5 y es entre los dos ni a palos. Nosotros nos vamos caminando. ¿Por qué? Porque el otro día tardamos más o menos 18 Sí, más o minutos menos. caminando por la A ruta. paso lento, A muy paso tranquilo. lento, amigos, estamos de vacaciones, no nos apura nadie. Así que en vez de llegar en 3 minutos por $5, llegamos gratis en 17, 18. ¿Qué Y te con parece? esos $5 nos tomamos una cervecita. Ah, sí, porque ese es otro tema que ahora les vamos a contar mientras vayamos caminando. Bueno, vamos a cronometrarnos. Miren, estamos ya saliendo del hotel. Ese es el hotel. Acá tenemos la ruta. Miren, son las 10:20, marca acá. Acá corrobora Mai con el celu. No sé si se ve muy bien ahí. 10:20. Perfecto. Vamos a ver cuánto tardamos. Acuérdense, nosotros vamos paveando, vamos grabando videitos, así que tomen esto como una referencia, no como el tiempo exacto que van a tardar. Si ustedes caminan más rápido, van a llegar más rápido. Mientras vamos avanzando, contanos, Mai, ¿qué llevamos en ese mochilón que te armaste? Bien, llevamos agua, básico, protector solar. El agua que nos dan en el hotel, ¿no? Obviamente. Exacto, sí, agua que nos dieron en el hotel, protector solar infaltable, chicos. De hecho, nos pusimos ya antes de salir porque hay mucho sol acá y pega potente. Toallas, Sí. ¿qué más estamos llevando? Ojotas, porque ahora estamos caminando con zapatillas para ir más cómodos. Claro. Con zapatillitas, por las dudas, ¿vieron? Sí. Es corta la caminata, pero hay que cuidarse los pies siempre. Bien, así que llevamos ojotas y una muda de ropa para cuando estemos mojados secarnos, porque si no nos paspamos. Si volvemos Claro, si mojados. volvemos 20 minutos caminando, nos vamos a paspar además con el agua marina y todo eso. Exacto. Además, traemos dólares. Ah, eso, ¿Por qué? clave. Porque no aceptan pesos cubanos en Playa Pilar. Nosotros estuvimos hace 2 días, el día estaba medio feo, así que fuimos y volvimos. No nos quedamos, pero estuvimos averiguando. No aceptan moneda nacional, así que hay que llevar dólares o tarjeta de crédito o débito. Qué raro, ¿no? Es como ir a Mar del Plata, digamos, Y que no te acepten- y que no acepten pesos argentinos, solamente Solo dólares. Y Muy se supone que en toda la playa
se manejan de esa misma manera. Y lo mismo, el bus este turístico tenés que pagarlo en dólares. No sí podés. o sí en dólares. Sí. El otro día que volvimos no nos quisieron subir, después la chica nos terminó subiendo de buena onda, pero el pago es en dólares. Es en Vos tenés dólares. el equivalente en pesos cubanos, no hay caso, pago en dólares. Y además el bus lo tenés que pagar acá, digamos, en el hotel antes de salir. No es que ahora nosotros vamos caminando y podemos volver en el bus. No, el pago se hace allá y, como les decía, esos 5 dólares, ese pago dura para todo el día. O sea que tengan en cuenta que no es que van caminando y vuelven en el bus. Si van caminando, vuelven caminando, a no ser que tengan suerte como nos pasó a nosotros, que la señora buena onda nos dijo, bueno chicos, suban y no nos cobró nada, ni un peso. Así que bueno, vean, este es el caminito al costado de la ruta, me imagino que esto también es como una especie de bicisenda, ¿no? Exacto. El que tiene marcado acá en el medio, pero bueno, acá vamos caminando seguros, sin ningún problema. Y cabe aclarar que la señora nos trajo gratis de onda, no porque sí, sino porque llovía torrencialmente, se ve que le dimos lástima. Claro, llovía cántaros ese día. La miré con cara de perrito mojado y se repitió y me dijo, bueno, dale, suban, lo llevo gratis, no pasa nada. Así que bueno, eso para aclarar. Bueno, nos vemos en la próxima parada. Amiguitos, llegamos. Allá adelante nomás es donde vamos a tener la pasarela, donde vamos a entrar a la playa. Así que vean, ¿cuánto tardamos? Son y 19 minutos, 20 minutos casi. Sí, la verdad que espectacular, ¿no? Sí. Hace calor, estamos muy transpirados. Bajamos la marca igual, porque de 17 minutos a 20, o sea, Sí. pésimo. Pero bueno, veníamos grabando, veníamos más distraídos, me parece. Sí, porque además venís... A ver, la otra vez vinimos con la cuenta regresiva de la lluvia, que se nos venía encima, entonces por eso apuramos el paso. Y que no hacía tanto calor, porque al no haber el sol, estaba todo nublado, bueno, podías caminar un poquito más rápido. Ahora ya con el sol este que te pega. Además en medio. acá vinimos paveando, viendo las mariposas, Es verdad. grabando, viendo las lagartijas. Que se nos iban cruzando. Está especial este paseo y además está bueno hacerlo caminando con este calor porque ya venís con unas ganas de meterte al agua tremendas, ¿no? Sí. En cambio, si venís en el micro con el aire acondicionado, capaz Claro, te tenés que bajar y aclimatarte un poco. exacto. Así que acá te dejaría el micro, ¿sí? Entrando en esta pasarela, que es 1 minuto, 2 minutos más, Sí, ya estamos acá. hermoso, ¿no? Hermoso. Una expectativa tengo. Vamos a ver qué onda. 1 minuto 54 marca el relojito de la cámara que tardamos en hacer toda esta pasarela, ¿sí? Ok. Así que si venís caminando vas a tardar 22 minutos desde el Hotel Iberostar Origin Playa Pilar hasta Playa Pilar. Excelente. Yo ya estoy viendo No, algo no, acá no. que me parece que está brutal, Nos caemos bestial. de culo. No. Miren lo que es esa playa, amigos. Wow. Es la No. playa de los sueños, ¿eh? Es la playa de los sueños, tal cual como dice May. Qué espectacular. Es que acá es cuando no salen las palabras, digamos. No, es que real pocas veces uno ve una playa así. O sea, yo pocas veces en mi vida vi una playa tan espectacular. Hola. ¿Qué tal? Bueno, apenas llegás, ya te quieren vender el paseo en barco que va a esa isla de allá, que se supone que es, no sé si estoy enfocando bien porque no veo nada, Cayo Medialuna, ¿no? Exacto, sí. Te sale el catamarán de acá a las 11, nos dijo el señor. Te llevan a hacer snorkel. Sí. El barco tiene el fondo de cristal. Después te llevan a la isla con tiempo libre para estar ahí. Y almuerzo que puede ser pescado, pollo o cerdo. Sí. Y vale $30 por persona. Ah, pero vos trabajás para el señor, o sea, No, recibís yo estoy- comisión. Yo estoy informando lo que el señor nos comentó. Bueno, perfecto. Entonces, vean qué hermosa playa. Allá, para allá, vamos a ver si lo podemos enfocar bien o más o menos. Está nuestro hotel, el Iberostar. Entonces nosotros venimos cambiando todo por la ruta, por acá, y desembocamos a esta playa. ¿Te parece si nos vamos a acomodar a ver qué onda las reposeras? Y así ya nos metemos al mar, ¿no? Dale, sí, me parece una gran idea. Bueno, mirá cómo resolvimos. Las cositas las dejamos ahí, abajo del techo. ¿Es seguro? No sé, después les contamos. Yo me imagino que sí, ¿no? Nosotros confiamos. Nosotros confiamos, exactamente. Qué ganas de tocar el agua, ¿no? Ya, ¿no? ¿Qué Este decís? momento está generando una expectativa tremenda. ¿Vos qué decís? ¿Cómo está el agua? Y ¿Está para fresca? mí debería estar, no sé, yo espero que esté espectacular, que esté calentita.
no sé, que sea refrescante también al mismo tiempo. Sí. Porque si es caliente es un caldo, es un caliente embole, ¿no? Caliente no, que esté templada. Como Templada. para refrescarse un poquito, pero que no Que te esté espante. como tiene que A estar. ver. Que esté como tiene que A estar. la una, a las dos. Epa, epa, epa. Bueno, ya podemos ir viendo lo que es la transparencia de este agua. ¡Wow! Creo que está más calentita que la del Hotel Iberostar Playa Pilar. ¿Vos decís? Me parece, ¿no? Me da la sensación. Me encanta, Gordi. Sí, ¿Posta es de las playas más lindas que hemos visto? ¿Vos podrías decir eso? Sí, me parece que la pelea con... ¿Varadero? No, Varadero para mí es top, Por eso. top, top. Pero esta puede llegar a competir con Espuja en Ok, México, Claro. digamos, en su mejor momento, ¿no? Cuando En su- Espuja está en su máximo esplendor. Que la Exactamente. hemos visto en su máximo esplendor. Exactamente. Ojo, si te metes, no me vayas a mojar el micrófono, No, no, no. porque si no vamos a tener que ir a Estados Unidos de nuevo a comprarlo. Ay, qué problema, ¿no? Baby, ¿querés contarnos precios más o menos acá en la playa de las bebidas? Si queremos tomar algo. Sí, estuvimos averiguando ya. Una piña colada que viene adentro de la piña, digamos, de la naná o de la bacallí, como le digan en su país, vale $10. Acuérdense, acá no aceptan moneda nacional o pesos cubanos, digamos. Solamente dólares. Me imagino que si pagas con euros también te los van a aceptar. O si no, la piña colada en un vaso normal vale $5. Si pedís la de la piña, rellenarla cuesta $5 también. Perfecto. Después, una cerveza nos contaron que vale $3 la latita, Exacto. ¿sí? Y los tragos también rondan entre los $5. Si querés mojito, Cuba Libre o algún trago similar, ¿no? Ok. Un poquito saladix, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos de Cienfuegos y que pagábamos un mojito 250 pesos cubanos. 250 pesos cubanos, poquito más de 50 centavos de dólar, que acá de repente valga 10 veces más. Bueno, es medio un despropósito. Pero y más teniendo el hotel acá Claro. a 3 minutos en micro o 22 minutos caminando. Ujú. Ahí tenemos todo incluido. Exacto. Pero bueno, es así. Se abusan de la vista, tal vez, ¿no? Como Se decir, abusan un bueno, poco de la ¿querés vista. esta vista? Pagate $10 el traguito. Es así. ¿Ustedes consumirían algún trago acá? Eso, déjenos en los comentarios que los leemos. Bueno, Gordi, la cerveza que valía $3 que nos dijeron el otro día, acá ya no existía. No, vale 5 ahora. Vale 5. Capaz que con el sol las cosas salen más caras. Claro, con el sol las cosas son más caras. Nos dijeron que las de $3 están acá en el restaurante, así que bueno, vamos a averiguar si acá les quedan cervezas de $3. Bien, bien. Bueno, pará, también contarles, acá hay un mirador, pero está cerrado, no se Sí. puede acceder. ¿Por qué? Porque la gente subía al mirador y supuestamente fumaba y tiraba las colillas para abajo y abajo está el restaurante, entonces había problemas. Entonces decidieron cerrarlo para siempre. No, o sea, decisión drástica. Drástica. En vez de poner una persona arriba para cuidar, decidieron cerrarlo. Exacto. Bueno. ¿Y el restaurante? Ah, está ahí abajo, mira. Ahí lo estoy viendo. Restaurante Playa Pilar. ¿Vos qué decís, Gordi? ¿Conseguiremos la cerveza de $3? Yo espero que sí, tengo fe. Che, es hermoso este restaurante. Sí, está lindo. Además, está fresco acá. Está reparado. Está reparado. No hay ventilador ni nada, pero con la brisa marina y la arenita acá todo húmedo está muy bueno. José, Mira. ¿tienes cambio por 20 pesos? ¿Americano? 20 pesos americanos. Cámbiamelo ahí. Un gatito. Lo logramos, negro. Mirá, sí. Mágicamente apareció una cerveza que vale $3 en vez de 5. ¿Que es que igual? casualmente es la misma que le dan arriba a los turistas. Pero bueno, ya está. $3, una Superbock. Cerveza de Portugal, dice. 330 centilitros, es decir, una lata común. Vamos a probar porque hace un calor. Ay, sí. Estoy sediento. Para esto vinimos caminando. Nos Exacto. ahorramos $5 cada uno del transporte y ahora nos podemos comprar 3 cervezas, digamos, 1,5 cada uno. Salud, amigos. Salud. Mm, Qué rico. qué placer. Pero bueno, contarles, en el restaurante, ahí donde estuvimos, donde compramos la cerveza, hay algunos menúes, se los voy a dejar acá. Por ejemplo, el bistec de res, bistec de carne de vaca, vale $17, viene con arroz y ensalada. El de cerdo vale 16 y lo mismo, viene con arroz y con ensalada. Y el de pollo, que es pechuga, vale 15, que también viene con arroz y ensalada. Después tenemos la opción de langosta, que vale $30 y alguna pavadita más, ¿no? ¿Había? Sí, había algo más. Pescado, creo, grille. Está interesante las opciones que hay acá.
Saladix, pero miren lo que es esto, amigos. Claro. Con estas vistas, la verdad que esto es impagable. Vamos a ver qué hay para aquel lado. Dale, vamos. Gordi, te estamos usando de sostenedora de latas. Sí, acá estoy sosteniendo las latas. Espero no tomarme la tuya también. No. Guárdamela, sin tomar. Prometo guardarla. Miren, amigos, acá las piletitas que se forman tipo naturales, ¿no? Son una cosa espléndida. Y están más calentitas que el mar en sí. Así que si tenés frío del mar, te venís acá. Tampoco es un jacuzzi, ¿no, amigos? O sea, pero está unos graditos más arriba. Otra información importante que averiguó Mai. ¿Saben cuánto vale alquilar estas reposeras o tumbonas o camastros, como le dicen en varias partes del mundo? Contanos. $5 americanos. Cada una. Cada reposera. Cada reposera O tumbona. vale $5. A ver, si son 2 personas, si quieren una para cada uno, van a ser 10. $10. Durante todo el día. Desde que llegan, abren acá a las 10 de la mañana hasta la hora que cierran, que debe ser a las 5, ¿no? 6 de la tarde. Sí, me parece un afano, un robo. Y es que acá todo esto de Playa Pilar es lo más caro que hemos visto acá en Cuba, ¿no? Porque por lo general en Cuba los precios son bastante accesibles. Justamente acá, capaz se abusan que Playa Pilar es de las 5 más lindas de América. Entonces, bueno, los precios están más altos. Claro. Por eso, si estás cerca en el hotel, no sé, la idea es venirte a la mañana y después al mediodía ya te volvés para no tener que gastar ni un pesito y hacer todo baratito. Pero mirá la lástima que da irse de acá, ¿no? Da una lástima No dan ganas. increíble, porque ya son casi la 1 del mediodía, serán 12:30 por ahí. Y como ahí pensábamos, che, bueno, nos volvemos a comer en el hotel y después, bueno, pasamos el día en el hotel. Pero da cosita, ¿no? Sí, da cosa. Dejar este paraíso natural. Está muy hermoso. Y no sé si les comentamos, el último hotel de allá es el Luxury, Sí, que tiene las playas más privilegiadas de acá del Cayo, me parece, ¿no? De Cayo Guillermo, es el que tiene la zona más premium, hermosa de Playa más Pilar. hermosa. Y nos contaban que es una empresa cubana totalmente, no es como Iberostar o Meliá, que son empresas españolas, sino que Luxury es un hotel cubano. Exacto. Y precios, para que tengan una idea, porque ayer estuve chusmeando un poquito en las redes, vale $240 la noche, Está bien. aproximadamente, ¿no? Ok. Dependiendo de la época puede salir más caro o más barato. Datazo, estás tirando unos datos espectaculares. Datitos ahí, tal vez Bueno, les sirve. vamos a seguir disfrutando y vemos si nos encontramos con algo más. Dale. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y servido este recorrido por Playa Pilar. Y bueno, nos despedimos acá, donde empezamos, en la playa del Iberostar Origin Playa Pilar, acá en Cayo Guillermo. Vean lo que es esto. Creo que no tiene nada que envidiarle a donde estuvimos hoy, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que acá no hay como la arenita que vos entrás. O sea, esto entrás por los muelles estos que les mostramos hoy a la mañana. Bajás por las escaleritas y acá tenés la playa. O sea, no es una playa convencional, pero miren el color y no se dan una idea las cosas que pueden encontrar acá abajo del agua. Estuvimos viendo cangrejitos, pececitos y alguna cosita más. Así que si les interesa, vengan a ver el videito. No sé si ya se subió o no, pero cuando esté listo, péguense una vuelta a ver el video que hicimos de este hotel, el Iberostar de Cayo Guillermo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá amigos. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta la próxima. Bye.